buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. Hay mucha información económica, mucha información política. Ya vamos a hablar del dato de inflación del INDEC de noviembre, 4,9%, por debajo de lo esperado por todas las consultoras privadas. Vamos a contar un poquito cómo se está y por qué se está desacelerando, se desaceleró la inflación en noviembre, y también hay algunos datos relativamente buenos en diciembre. Ahora vamos a contar qué está pasando con eso. También mucha expectativa por la selección. Ya vamos a estar en Qatar con el móvil de A24 porque obviamente todas las miradas, el país está pendiente de la final del domingo, ¿no? Ya son días casi feriados y ni qué decir el lunes si ganamos. También la política está congelada alrededor de lo que pase en Qatar, en la final del Mundial, pero la calle se sigue moviendo y está Diego Nicolás en la 9 de julio, donde siguen las protestas de distintas organizaciones piqueteras, movimientos sociales, por este bono de 13.500 pesos en 2 cuotas que anunció el gobierno para fin de año y que varias organizaciones sociales de izquierda, pero también cercanas al oficialismo, están rechazando, están criticando duramente, considerando que es totalmente insuficiente. Está Diego ahí. Diego, ¿dónde estás? Empezó en la 9 de julio, creo que ahora se están movilizando las distintas agrupaciones. Diego, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo estabas, Maxi? Buenas tardes. Mirá, sí, nosotros estamos en la 9 de julio, aquí en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, pero una parte de toda esta manifestación se dividió y está marchando, o ya ha llegado, al Ministerio de Economía. Es decir, es una movilización que se ha dividido en dos. Una parte se ha quedado en el Ministerio de Desarrollo Social y la otra parte ha ido al Ministerio de Economía. Realmente la situación de la 9 de julio, Maxi, vos lo estás viendo con el dron, está totalmente cortada en los carriles centrales, tanto el tránsito particular como el tránsito del Metrobús. Y esto, que el Metrobús esté con el tránsito interrumpido, es prácticamente una situación que retrotrae a varios meses atrás, porque había como una especie de código, como una especie de organización para que por lo menos el transporte público durante las últimas manifestaciones siga funcionando. Bueno, aquí no sucedió eso y prácticamente la 9 de julio está cortada desde la zona de Constitución hasta aquí. Mira, ahora vos es que estaba viendo que han habilitado Diego, el paso de algunos colectivos. Sí, pero estamos viendo con el dron. Sí, ahora habilitaron el paso de los colectivos. Sí, pero estamos viendo con el dron. Parece efectivamente la 9 de julio bueno, no en esa parte donde se ve totalmente vacía la 9 de julio por el corte que hay del otro lado, ¿no? Pero parece un zambódromo. Efectivamente, directamente ya está, sí, ¿sabes, Maxi, que está cortada para manifestaciones. El corte, ¿sabes de dónde va? Ya es un zambódromo. Arranca en Avenida de Mayo, para que te des una idea, y llega prácticamente hasta Constitución el corte. Sí, sí. Si bien la cantidad de gente no es esa cantidad de gente, una muchedumbre como en otras ocasiones, están como dispersos, entonces ocupan varias cuadras de la 9 de julio. No es una masa compacta humana, pero sí un poco más disperso, y eso hace que parezca un poco más grande. No, pero se ve, parece efectivamente, está todo desperdigado, pero hay mucha gente también, muchas banderas, y del otro lado nadie, ¿no? Que es la imagen esta que estamos viendo, sobre todo el carril que da ¿a dónde? Que da, no me puedo ubicar, a provincia. ¿Cuál es el carril que está totalmente cortado? Lo que está cortado es todo. La mayor parte estoy tratando de observar las imágenes que hay ahora al aire, porque estamos aquí en el medio de la calle. Mira, ahí estamos viendo cómo el Metrobús en las dos direcciones, la dirección a Constitución como la dirección para la zona del Obelisco, el Metrobús acaba de restablecer la circulación, pero lo que es el tránsito de vehículos particulares está cortado en ambas direcciones por los dos carriles a la altura del Ministerio de Desarrollo Social. Quizás vos tengas una imagen ahora donde podés ver un poco más allá, del otro lado de Avenida de Mayo, donde hay un carril que se tiene que desviar en Avenida de Mayo. Es como giran hacia la izquierda de la pantalla. Ahí se ve, sí. Ahí en Avenida de Mayo, porque de ahí para adelante está todo cortado. Ah, es de acá para adelante, claro, es donde justamente está la cámara, que debe ser, está la cámara de Desarrollo Social. Efectivamente. A ver, entonces veamos con nuestras cámaras. Diego, hay muchas
banderas rojas, estos movimientos Sí. que están alineados con el Frente La de bandera Izquierda. roja son del FOL. Que son estas Claro. organizaciones de A ver. izquierda que están alineadas con Beliboni. No. A ver, acá la convocante de esta movilización es la UTEP. Es, digamos, quizás la organización que ha encabezado esta movilización hasta aquí. Pero lo que no se observan ¿Quiénes son? A ver, contémosle a la que gente. están más Contémosle cercanas a a la gente. Beliboni como el Polo ¿quiénes Obrero. ¿Quiénes son la UTEC? La UTEP es estos sectores sociales, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, que muchas veces es más referenciado con Juan Grabois. Es decir, ellos son los que están convocando y criticando este bono. Claro, están cercanos al oficialismo, pero particularmente en estos últimos días están con críticas muy fuertes y sobre todo a este bono que no era lo que ellos esperaban. Ahora bien, en apoyo y junto a la UTEP, sí. O sea que el título puede ser que se están movilizando los piqueteros cercanos al gobierno o las organizaciones sociales cercanas al gobierno. Claro. ¿En protesta por el anuncio que hizo el gobierno en del parte fondo sí. del bono de fin de año? Claro. En parte sí, pero también hay otras organizaciones, Maxi, que no es solo la UTEP, porque vos te pones a leer carteles acá y ves carteles del FOL, carteles del MTD Aníbal Verón, Frente Popular Darío Santillán, es decir, MTR también. Y muchas veces estos carteles también los hemos visto en las otras marchas, las que nuclea la unidad piquetera. Por lo tanto, tenés carteles y consignas que te hacen muy difícil establecer un mapa de organizaciones y ver dónde está parada cada uno, porque inclusive dentro de estas mismas organizaciones hay escisiones. Entonces, a veces estaban juntos, pero ahora están separados. Claro, pero estoy tratando de poner el título. Estoy tratando de poner... Para un segundito, ¿cuál es la novedad hoy? ¿Y hay una novedad? O porque esto de ver la ciudad cortada y un zambódromo en la 9 de julio lo vemos todos los días. Entonces, a ver si hay un título que podamos extraer de esto que distinga al día de hoy. Indudablemente, Maxi, de la los días novedad anteriores. periodística de la marcha del día de hoy tiene que ver con que sectores de la UTEP, nucleados por Juan Grabois, que hasta este momento se lo vinculaba muy cercano al gobierno o a Cristina Fernández de Kirchner más precisamente, hoy están protestando contra el bono que el gobierno anunció en las últimas horas. Bueno, y es un título fuerte porque el gobierno anuncia un bono de fin de año para tranquilizar la situación social, la situación de fin de año, y parte de los que están en la calle reclamando de que el bono es una miseria, que es una vergüenza y otras declaraciones, son movimientos sociales que estaban con el gobierno, que se referencian con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, indudablemente la crítica va al gobierno mucho más allá de la ministra Tolosa Paz, porque esto se ha dividido en dos partes, la movilización, como te decíamos, y se lleva parte del reclamo el Ministerio de Desarrollo Social, pero parte del reclamo también va al Ministerio de Economía. La UTEP es el conglomerado de las organizaciones sociales oficialistas nucleadas en el Frente de Todos. También está incluido ahí, por ejemplo, la corriente clasista y combativa que lidera Juan Carlos Alderete, que también integra el Frente de Todos. Está, por supuesto, el movimiento de Juan Grabois. Está también, aunque en esta marcha, por supuesto que la vamos a ver más solapada, pero está el movimiento Evita también. El Gringo Castro es uno de los que convoca a esta marcha, por lo tanto esto es bastante variopinto. Lo que sí tenemos es una división donde los sectores más cercanos al oficialismo fueron, después de concentrar en el Ministerio de Desarrollo Social, fueron hacia Plaza de Mayo, puntualmente enfrente del Ministerio de Economía. En cambio, los sectores de izquierda que adhieren a esta marcha sin convocar, como el FOL que decía antes Diego, bueno, ellos se quedaron en el Ministerio de Desarrollo Social por ahora, por lo menos. Acá la nota es que los sectores cercanos al gobierno, que incluso tienen funcionarios dentro del gobierno, no nos olvidemos que Emilio Pérsico es funcionario, secretario de Estado en el Ministerio de Desarrollo Social. Estos sectores son los que están cuestionando ya no a Tolosa Paz, sino al gobierno. Juan Grabois, todos sabemos la relación de Grabois con Cristina, tuiteó hace algunas horas. Ayer cuando lo escuché pensé que era un error.
Después de las bajas ilegales, por estos planes que bajó Tolosa Paz, 6.700 pesos en diciembre para los cooperativistas, dice Grabois, Maxi. ¿Es joda?, se pregunta. Encima lo tuitean como un logro de gestión. Dejen de escupirle la cara a nuestra gente, ajustense ustedes, le dice Juan Grabois al propio gobierno. Veníamos acostumbrados a piquetes, a movimientos sociales protestando, pero no tan del riñón del kirchnerismo. Y vos te lo preguntabas las últimas semanas, ¿están los cercanos al gobierno? ¿No están los cercanos al gobierno? Bueno, hoy la protesta, las banderas, las mueven los movimientos sociales que en algún momento acompañaron mucho a Alberto, que coquetean con Cristina también, pero que sin embargo en la calle se muestran enfrentados con el gobierno. Tal cual, lo pusiste blanco sobre negro, Carlos, porque la verdad que esta imagen de movimientos sociales oficialistas protestando, y la verdad que la sociedad tiene mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia a todo el cuadro social que hay y demás, que no se ponían de acuerdo respecto al rumbo económico. Finalmente se pusieron de acuerdo después de la crisis de junio-julio y la salida de Guzmán Batakis. Ahora, la protesta es de los propios oficialistas. Es decir, piqueteros oficialistas protestan en la 9 de julio. Digamos, entonces, es cierto que el bono puede parecer totalmente insuficiente, 13.500 pesos en 2 cuotas. Contamos el marco que hay de ajuste fiscal, de la necesidad de encauzar las cuentas para que no se desborde todo, la apuesta que hay a desacelerar la inflación con ese ordenamiento fiscal y demás, pero bueno, no se ponen de acuerdo en la interna tampoco, ¿no? Porque los que están hoy cortando la 9 de julio con la anuencia, me imagino, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno nacional, tratando de ordenar de alguna manera la manifestación, son los propios piqueteros oficialistas. Distinto es Beliboni y toda la izquierda, que están todos los días. Claro. Hace 3 años que están protestando y dijeron claramente en su momento, Macri se va, el FMI queda, la política de ajuste, y son consecuentes con eso. Ahora, acá estamos viendo a organizaciones sociales, algunas que estaban en los despachos directamente del Ministerio de Desarrollo Social hasta hace 10 minutos, creo que algunos siguen estando también en los despachos, y otros que están permanentemente en diálogo directo con Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, evidentemente, bueno, sigue la parte de la discusión ahora con este tipo de manifestación en la calle. En el albertismo hay mucha bronca por estas declaraciones de Grabois, y lo que dejan trascender y recuerdan es que Juan Grabois tiene gente en el Ministerio de Desarrollo Social. De hecho, tiene una funcionaria que pasan hasta el número de presupuesto que maneja, ¿no? 11.213 millones de pesos maneja el área del desarrollo social que lidera Fernanda Miño, del MTE, que es la Secretaría de Integración Sociourbana. Digo, también desde el albertismo recuerdan que la organización que lidera Juan Grabois es parte del gobierno. Bien, vamos a ver si volvemos, Diego, ahí a la calle, apenas haya alguna novedad. ¿Qué pasó con el dato del INDEC en noviembre, que sorprendió, estuvo por debajo de todas las proyecciones que hacían y las mediciones que hacían las consultoras privadas? 4,9% dio finalmente la inflación en noviembre. En las estimaciones nosotros habíamos dicho que podía dar 5,2, 5,3. Eran las estimaciones de mínima, y terminó dando, vamos a empezar con lo primero, ¿no? Que son los números del INDEC, la placa inicial que muestra el cuadro del 4,9% de inflación en noviembre. El acumulado en los últimos 12 meses, 92,4%, es decir, una inflación 12 meses que de todas maneras sigue acrecentándose, porque bueno, están saliendo meses de menor inflación. Por ejemplo, en noviembre del año pasado la inflación había dado 2,5, ahora da 4,9, y por eso la interanual, la inflación acumulada últimos 12 meses, sigue acelerándose, y aún si diera 5% o 6% en diciembre la inflación, va a seguir escalando un poquito más. 95% puede ser la inflación cuando cierre todo el año, cuando cierre diciembre.
Como les decía, este 4,9% de inflación que dio sorprendió a todos, porque la apuesta era bajar de ese piso del 6% que mostraba en los últimos meses, con los picos que hubo en junio y julio, sobre todo de 7,4%, la inflación claramente se empieza a alejar de ese escenario de crisis total, ¿no? De la inercia de la crisis total. El acumulado últimos 12 meses es 94,5%, el acumulado en lo que va del año es 85,3%, pero aún si diera 5% o 6%, en diciembre va a terminar dando 95%, más o menos, puede ser un poquito más incluso. Ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser? Si le sumo 5, 85, no, porque no es así, es el acumulado, es decir, es un número compuesto, no es simplemente la suma aritmética. Y lo que hemos visto en noviembre es un acomodamiento de precios relativos que es interesante. Yo creo que el Ministerio de Economía quisiera que todos los meses fueran como fue noviembre. Va a ser muy difícil eso, pero quisiera que todos los meses fuera como fue noviembre, porque subió 8,7% todo el tema de servicios regulados, luz, gas, agua, 8,7%. Eran precios, por favor, el gráfico anterior que estoy mostrando, que eran precios que venían más atrasados. Esto subió 8,7%. Y el promedio fue 4,9%, pero los alimentos y algunos rubros, incluso indumentaria, estuvieron por debajo del promedio. Y los alimentos dieron solo 3,5%. Es decir, se acomodaron algunos precios relativos. La idea de que los precios que venían muy atrasados, que eran las tarifas reguladas, las tarifas de servicios públicos, subieron más que el promedio, y los que venían muy adelantados, indumentaria, alimentos, subieron menos que el promedio. Ahora sí, veamos la siguiente placa para ver cómo ese acomodamiento de precios relativos, bueno, es lo que sería deseable que ocurriera todos los meses, es decir, que vos vas aumentando más del promedio luz, gas, agua, los servicios regulados, el dólar oficial, que también está muy atrasado y subió 6,5%, en noviembre, la inflación te da un número que se desacelera, 4,9%, y los precios que estaban muy adelantados, como alimentos, están por debajo del promedio. Ahora vamos a contar por qué alimentos dio tan bajo. Obviamente hay una desinflación de alimentos a nivel mundial, hay mucha influencia del precio de la carne, de algunos precios también estacionales. Hoy Maxi dijo, Massa habló de la inflación que podría venir hacia diciembre, dijo que es un gran desafío y que bueno, están trabajando en distintos acuerdos de precios para que este 4,9% que el propio gobierno cree que va a estar arriba, que va otra vez a superar el 5%, lo que quieren es que no llegue a 6%, ese es el objetivo, bueno, mediante acuerdos de precios. Después vamos a contar qué está pasando con los alimentos. Bueno, a ver, hacemos una pausa acá, es totalmente descolgado, pero es parte de lo que está pasando y me piden ir a Qatar. Ahora vamos a volver, creo que hay mucho interés de todos viendo el tema de la desaceleración de la inflación. Hay mucho interés porque todos quieren saber por qué se desaceleró la inflación. Pero está Darío D'Amore en Qatar. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maxi, equipo, ¿cómo les va? Bueno, muy buen mediodía para ustedes, muy buenas tardes, noches para nosotros. Estamos a menos de 47 horas que se juegue la final del Mundial. Tenemos un montón de títulos. Sé que tenemos poco tiempo, por eso los vamos a desarrollar. Francia está entrenando en estos momentos con 5 bajas. No hay todavía información de cuestiones médicas. Sí hay una sospecha de que hay 2 jugadores más con reflejos de algún virus que puede ser el virus del camello, me refiero a Varane y a Konaté, pero Tchouaméni es otro de los jugadores que no entrena, es decir, varios titulares no están entrenando hoy con Francia. En el mismo horario está entrenando la selección argentina, sin ausencias trascendentes y probando equipos. Scaloni, más adelante en la tarde A24 te vamos a dar las alternativas. Por ahora no hay definición del técnico de la selección argentina respecto del equipo titular para jugar la final de la Copa del Mundo el próximo domingo ante
Francia. Estamos en el torneo de leyendas. Allí en el fondo, allí en ese estadio, se jugó el torneo de leyendas. Figuras de todo el mundo, de todo el mundo. Tuvimos la oportunidad de hablar con varios de ellos, exjugadores, todos. Es una cancha de tenis que vos conocés muy bien, Maxi, transformada en un estadio de fútbol. En esa cancha jugaron los mejores tenistas del planeta, porque se jugó, por ejemplo, el Máster de Doha, acá cuando ingresás, lo ves la foto de todos los campeones. Bueno, hablamos con varios de ellos, muchos elogios para el equipo argentino, el balance de estrellas como Cafú, Roberto Carlos, Diego Forlán, Javier Zanetti, Mondragón. El balance es que no hay un favorito para la final, que Messi es el mejor jugador de la Copa del Mundo, y Farid Mondragón dijo, entre otras cosas, que Dibu Martínez es el mejor arquero de la selección argentina de filiol hasta aquí, superando a Pumpido y a Goicoechea, entre otras cosas. Y tengo un par de títulos que tienen que ver con lo futbolístico global y con lo político también, que involucra a los argentinos. Futbolístico global. Infantino anunció que la sede del 2030, Mundial del 2030, se va a conocer en el 2024. ¿Por qué es importante esto? Porque la Argentina, junto a Uruguay, Bolivia, Paraguay, es uno de los candidatos, esta multisede, para un mundial de 48 equipos. Los otros candidatos son, de manera conjunta, España, Ucrania y Portugal. ¿Por qué se aleja la elección de la sede? Porque 6 años antes es muy poco realmente. Porque la intención de Infantino, del presidente de la FIFA, es que el Mundial en el 2030 se desarrolle en Sudamérica. Pero tienen que mejorar algunas cuestiones que, entre otras, tienen que ver con la economía, lo que ustedes hablaban recién, y especialmente en la Argentina. Recordemos que el Mundial de 2026 se va a realizar en Estados Unidos, en Canadá y en México, y ya con 48 equipos. Otro título futbolístico, atención, porque esto se va a hablar en el planeta también. En el Mundial de Clubes del 2025 habrá 32 equipos, una locura realmente. Una locura, una especie de mundial de selecciones. 32 equipos a partir del 2025 para el Mundial de Clubes. Darle más poder a los clubes. Imagínate que los que le pagan el salario todos los días a las grandes figuras del fútbol mundial van a tener un imán especial por ese torneo. Y el último título que tengo para entregarte, o el penúltimo, tengo uno más, tiene que ver con lo político de la Argentina, porque involucra a un hombre que fue presidente de la Nación, a Mauricio Macri. Gianni Infantino tiene intención que su sucesor, él va a ser reelecto ahora hasta el 2027 mínimo, y después vemos si quiere seguir o no Infantino, que su sucesor sea Mauricio Macri, con el cual tiene una estrecha relación. Hoy es presidente de la Fundación FIFA. Esta información probablemente sea negada, pero insisto con esto, la intención de Infantino, cuando él decida dejar la presidencia de la FIFA, que sabemos que tiene mucho poder, que él es una persona joven y que probablemente decida continuar varios periodos más, bueno, él quiere que su sucesor sea el expresidente de los argentinos y hoy presidente de la Fundación FIFA, Mauricio Macri. Y el último título sí tiene que ver con el futuro inmediato, digamos. La selección argentina tiene planeado volver, si esto, creo que ayer adelantamos algo, si esto termina bien, si todo esto termina bien, volver en 2 charters, por un lado los familiares, por otro lado los jugadores, llegar a la Argentina el lunes por la noche y festejar allí. Veremos si pasan por la Rosada o no, ese es un tema a dilucidar y se los dejo a ustedes en el piso para que averigüen, ¿no? Si después, en caso de que todo termine bien, el plantel argentino termina pasando por la Casa Rosada. Darío, gracias, muy completo. Ahí desde Doha ya vamos a volver con lo que está sucediendo en la previa del partido Argentina-Francia en la final del domingo. Ahí estaba Darío D'Amore. Retomo el tema inflación. Y por qué se desacelera la inflación el 4,9% de noviembre. Una inflación de 5% mensual, anualizado es una inflación del 80%,
Bueno, es una aspiración desacelerar la inflación respecto a una inflación del 6% mensual, que anualizado es una inflación del 100%. Y la inflación del 7% mensual era irnos a una inflación arriba del 110, 120% anual. La placa siguiente, por favor. Cuando uno ve los últimos 12 meses, hay un nivel general de inflación, el IPC, el índice de precio del consumidor, que da 92,4%. Hay algunos precios que están por arriba, y uno de esos precios es alimentos, que últimos 12 meses está en 94,2%. Por eso es importante lo de noviembre, que alimentos esté por debajo de la dinámica que venía, porque era uno de los precios que estaba muy adelantado. Otro de los precios que están adelantados son indumentaria y calzado, que últimos 12 meses está en 122%. Y en noviembre estuvo un poquito por debajo del 4,9%, un poquito por debajo del promedio. Y veamos los precios que están atrasados, que son los que todos estos meses debieran estar por arriba del promedio. Eso le quita también poder de compra a la gente, porque la gente gasta más en transporte, en electricidad, gas, agua, y tiene menos disponible, por ejemplo, para consumo masivo, para alimentos y otras cosas. Y eso también es lo que contribuye a acomodar los precios. Bueno, fíjense, transporte 84%, por debajo del promedio de inflación, que está en 92% últimos 12 meses. Salud también, ha habido aumentos importantes. La medicina prepaga en toda la segunda parte de este año, pero venía atrasado del año pasado y todavía está por debajo del promedio de inflación general. Lo mismo agua, electricidad, gas, 76% de aumento en el último año, varios puntos por debajo, 15 puntos por debajo del 92% de inflación, lo mismo que celulares, comunicación y demás, que están 65%, internet, que venía muy también pisado por el gobierno, regulados, servicios privados, que está en 65% de aumento últimos 12 meses. ¿Por qué entonces se desacelera la inflación en noviembre? Bueno, una multiplicidad de causas. Primero, el ajuste fiscal y monetario. El gobierno está con un ajuste muy fuerte, venimos contando en términos fiscales, es decir, está sacando plata cuando venía poniendo plata. Hay una caída del gasto en términos reales. El ajuste monetario tiene que ver con una tasa de interés real positiva, es decir, hay menos crédito en la economía para consumo, para inversión, para todo. La estabilidad del dólar libre, que gracias al ajuste fiscal y monetario, la tasa de interés real positiva y que se mantuvo, la señal del Banco Central, habíamos dicho, el Banco Central no va a bajar la tasa de interés por un mes de inflación menor. Entonces, por lo menos en noviembre, el que apostó a un plazo fijo al 6,2% mensual estuvo por arriba de la inflación. Por primera vez, yo diría desde el gobierno, el inicio del gobierno de Alberto Fernández, la tasa de interés le gana a la inflación, y eso van a esperar un par de meses para ver si aflojan ese torniquete o no, que les garantiza también parte de la estabilidad cambiaria. Hay incertidumbre lo que pueda pasar enero y febrero, obviamente. La desaceleración del consumo, que genera obviamente que si hay menos plata en la calle, hay menos crédito, hay menos consumo, no pueda seguir esa remarcación de precios tan acelerada que hemos visto en junio, julio, agosto. La desinflación de alimentos a nivel internacional. Es decir, todos los países de la región, incluso en Estados Unidos, en muchos casos dieron deflación de alimentos, es decir, caída de precios de alimento en los últimos meses. Argentina era un caso extraño donde seguía habiendo una inflación incluso de alimentos muy grande. Esto también está contribuyendo. Ahora vamos a contar el tema carne. Carne viene totalmente planchado desde mitad de año y el último mes incluso ha habido alguna caída de precios. Y los precios justos, el acuerdo que hizo el gobierno y que sigue haciendo todos los días, Massa no para un minuto, está permanentemente acordando con distintos sectores de consumo masivo y de uso difundido de insumos para la producción, un sendero de acuerdo de precios por los próximos 3 o 4 meses que por lo menos en noviembre se vio, y vamos a ver si se consolida en diciembre, frenó la inercia de la indexación arriba del 6-7%, es decir, la indexación marcada por el pico de crisis. Todos se buscaban cubrir con precios porque no se sabía dónde iba a estar el dólar, si iba a tomar el timón Cristina y le iba a dar el gasto público a la emisión, si iban a seguir dando crédito y se desbandaba todo y iba a una crisis general. Ese escenario de crisis total se alejó
con el encuadramiento del acuerdo con el fondo y todo lo que estaba contando anteriormente. ¿Por qué se desaceleró, según el Ministerio de Economía? Esto es lo que es la versión del Ministerio de Economía, bueno, un poco en línea con lo que venía diciendo. Se suspendió, el propio Ministerio de Economía lo plantea abiertamente, ¿no? Se suspende la financiación del Estado vía emisión, por lo menos directa, la tasa de interés real positiva. El tema de las reservas, esta idea de que si se quedan sin reserva hay soja 1, soja 2, vendrá un soja 3, pero la clave es tener dólares en el Banco Central para que no se desbande la brecha cambiaria, la idea de que se puede disparar el dólar a cualquier precio y todos se remarcan precios porque temen que si se dispara el dólar al libre van a tener que devaluar el oficial y entonces el que está vendiendo producto con componente importado no sabe cuál va a ser su costo de reposición. Según el Ministerio de Economía, las reservas pasaron, fíjense la factura que le pasan a Guzmán, pasaron de menos 426 millones de dólares, es decir, el Ministerio de Economía actual reconoce que el Banco Central estaba en rojo, con reservas netas negativas, tomando préstamos para el mínimo de reservas en junio, julio, a 7.000 millones de dólares de reservas netas. Y finalmente, bueno, también ponen ahí en la agenda. Se ordenaron las relaciones y desembolsos con el FMI, el BID y el Banco Mundial. Se despejó la idea de que se podía quebrar el acuerdo con el fondo. Eso se encaminó. Se ordenó el gasto, bajando, fíjense el número que pone el Ministerio de Economía de Massa respecto a lo que había dejado Guzmán. Dicen que el déficit fiscal proyectaba, con el gasto que hizo Guzmán en el primer semestre, a 12 puntos del PBI. Yo este número no lo tengo así, digamos, me parece que es una exageración que el gasto primario iba a 12% de déficit fiscal en términos del PBI. Pero lo que sí es cierto es que para cumplir la meta, muy probablemente van encaminados para cumplir con el ajuste muy fuerte que se hizo en los últimos 4 meses, el 2,5% de déficit fiscal que marca el acuerdo con el fondo. Pero le pasan una factura enorme a Guzmán, diciendo que estaba totalmente descarrilado el acuerdo con el FMI y el nuevo régimen de importaciones, que sigue marcando mucha restricción para el pago de importaciones, pero al recomponerse mínimamente las reservas se da la idea de que no va a haber una devaluación brusca, un salto del tipo de cambio, y que no es necesario remarcarle 40% o 30% a los costos inmediatamente para cubrirse de esa eventual devaluación. Este ordenamiento es lo que permite mínimamente desacelerar la inflación. Insisto, si se consolida este 5%, estamos hablando de inflación 80% anual, que algunos dicen es a lo que puede llegar a aspirar Massa el año que viene si se consolida esta desaceleración en los próximos meses, que son, como decía Claudio, meses más complicados que noviembre. Noviembre es un mes habitualmente siempre de menos inflación que los meses siguientes. De hecho, noviembre del año pasado dio 2,5% y después diciembre dio mucho más alto, lo mismo que enero, febrero, y después vino la escalada inflacionaria. Ahora vas a contar el tema de qué está pasando con el precio de la carne junto con Carlos González Prieto y el tema de los alimentos. Pero está Ricardo Delgado, de la consultora analítica. Ricardo, gracias por atendernos, muy amable como siempre. ¿Cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Y está Sebastián Menescali, de la consultora de Cogo, dirigida por Marina Dalpolletto. Empiezo con vos, Ricardo. ¿Vos crees que esta desaceleración de la inflación se puede consolidar en los próximos meses? ¿O hay riesgos de que pueda volver un régimen inflacionario mayor, digamos, este que estaba coqueteando con el 100% e irse para arriba de esos registros? A ver, lo primero que hay que decir, Maxi, es que el INDEC está midiendo bien la inflación, ¿no? Bajar del 6,3 al 4,9, hoy hubo algunos rumores al respecto de que de vuelta volvía el toqueteo de las estadísticas en la Argentina. Me parece que tenemos que tener bien en claro que esto no ha sucedido. La segunda consideración es que dentro del análisis de cómo se comportó la inflación en noviembre, tenemos dos efectos muy puntuales que son muy relevantes. Uno es el precio de la carne, que digamos, creció 1,5%, y el segundo es la caída de las verduras. Ambos alimentos ponderan aproximadamente 12 puntos en el índice, y si esos dos efectos no se hubiesen dado, la inflación, reponderando el resto de las variaciones, nos hubiese dado 5,6% de inflación.
¿Qué quiero decir con esto? Hay cuestiones estacionales y que después seguramente las van a analizar en particular con el caso de la carne, la falta de pasturas por la sequía y demás, que están haciendo que haya impactos que son de corto plazo. Dicho esto, y ahora analizando y yendo a tu pregunta, para los próximos meses, para este verano que se presagia complejo en materia de generación de dólares para el Banco Central, en donde la demanda de pesos vuelve a ser menos importante o se empieza a dar vuelta en enero y febrero, en particular después del pago de los aguinaldos y de los gastos de fin de año, vacaciones y demás para el mes para diciembre. Digo, la inflación y por supuesto también las nuevas paritarias, que es un dato no menor, ¿no? Las nuevas paritarias que se cerraron, muchas de las cuales están por encima del 100%, empiezan a mostrar durante enero y febrero subas que van a estar entre el 6 y el 7%, dependiendo de los gremios, mensuales de los salarios. Todo eso hace que va a ser muy difícil repetir, digamos, niveles inflacionarios inferiores al 5%, digamos, para los meses que vienen, insisto, con una situación del mundo de los pesos y del mundo de los dólares también que va a ser complicada. Por eso yo planteaba, digamos, es muy difícil proyectar el año próximo, pero hay una gran disparidad respecto a la proyección del año próximo. Obviamente, si alguien está evaluando un escenario donde se desborda todo políticamente, tiran por la borda del acuerdo con el FMI, salen con la emisión, el gasto, bajan la tasa de interés para dar crédito y demás, son los escenarios de crisis. Se dispara la brecha cambiaria y demás, son los escenarios de crisis. Pero en el escenario del encuadre, si logran acomodar al 5% mensual promedio, estamos hablando de 80%, es decir, es bajar un escalón respecto de ese escenario de crisis. Le pregunto a Sebastián Menescali de la consultora de Cogo, porque en las proyecciones que vimos la semana pasada del REM, también había mucha dispersión. Había consultoras que daban para el año próximo 130% de inflación y otras, como el JP Morgan y creo que también fue el Santander, el Credit Suisse, que quedaban 60%, habían comprado, digamos, el 60% del gobierno, ¿no? Había otras que decían, no, puede estar alrededor del 80% la inflación. Ustedes, Sebastián, son los que están viendo el escenario más disruptivo, digamos, de que todavía hay riesgos grandes y que esta desaceleración no es sostenible. A ver, nosotros como toda consultora armamos distintos escenarios de la economía. Hemos armado dos escenarios, uno donde Sergio Massa va logrando, sacando conejos de la galera y sigue, digamos, logrando sostener la economía y el ritmo actual, y otros escenarios donde hay cierta disrupción económica, donde se agotan los dólares, hay conflicto en el sector externo, puede haber también, la verdad que es un año electoral, puede haber conflictos políticos, uno todavía no sabe quién va a participar en la elección, ni cómo van a ser los frentes, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha incertidumbre. Nosotros armamos dos escenarios. En el escenario menos incierto, digamos, nuestra proyección de inflación se ubica más en torno al 100-110%, que sería sostener los niveles actuales de inflación. La verdad que vemos muy difícil que el gobierno logre una consolidación de inflación, porque incluso también es perjudicial para ellos mismos. Uno tiene una gran parte del gasto que realiza el sector público asociado a la inflación pasada, con lo cual si uno baja muy rápidamente la inflación, de repente el gobierno corre el riesgo de quedar desfinanciado y no puede financiar el nivel de gasto, con lo cual la verdad que veo muy poco probable que el nivel de inflación baje incluso hasta el 80%. Yo me animaría a decir que en el mejor escenario podríamos sostener los niveles actuales de inflación. Ricardo, te hago una última respecto a lo que vimos, ¿no? Porque el escenario ideal, sé que no para la gente, pero para los economistas en este desequilibrio enorme que tiene la economía por todos lados, es el que ocurrió en noviembre, digamos, que haya precios que vos tenés que ajustar por arriba del promedio, todo el tema tarifas públicas porque están muy atrasados, el dólar oficial, que el promedio te dé con alguna desaceleración y que haya precios que obviamente están muy adelantados, que estén por debajo del promedio, como es el caso de indumentaria y fundamentalmente alimentos. Vos contaste, ojo con alimentos, porque la carne nos está ayudando muchísimo, digamos, el tema de que esté planchado incluso con deflación en el precio de la carne en algunos cortes, el tema de lo que pasó con las verduras.
Pero ¿vos crees que se puede ir reacomodando los precios relativos en los próximos meses? A ver, me parece que lo primero que el gobierno debería evitar es enamorarse de este 4-9 de noviembre, ¿no? Porque, insisto, tiene mucho componente estacional y coyuntural, en particular la carne, insisto. Segundo, depende de qué haga el propio gobierno. Agrego dos elementos. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés y qué va a pasar con la depreciación, el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial? Para poner dos números. En lo que va del año, el tipo de cambio oficial, el de comercio exterior, el de las exportaciones e importaciones, se apreció alrededor de 12 puntos. O sea, está 12 puntos por abajo de la inflación. Si el gobierno ahora vuelve a la lógica de apreciar el tipo de cambio, bueno, esa apreciación va a ser mayor y las tensiones cambiarias se van a ir acumulando nuevamente. Con lo cual, si se sigue con la lógica actual, me parece sana, de devaluaciones o depreciaciones del dólar oficial del orden del 6,5%, evidentemente eso le pone también un piso a la tasa de inflación hacia adelante. Insisto entonces, hay elementos, tanto por el lado cambiario del tipo de cambio oficial, como de los salarios, y estos elementos estacionales a los que hacía referencia antes, que me hacen pensar que va a ser muy difícil que en diciembre, enero y febrero la inflación empiece con 4 nuevamente. Gracias a los dos, muy amables, muy interesante escucharlos como siempre. Ricardo Delgado, Sebastián Menescaldi. A ver, el número este de 4,9% le da mucho aire políticamente a Massa dentro de la coalición. Y eso es muy importante porque eso de alguna manera retroalimenta las perspectivas de que puede seguir con el rumbo económico y que no le van a tomar el volante en cualquier momento para dar un volantazo. Entonces eso puede generar, si se quiere, un efecto beneficioso en términos de, bueno, el ministro que le estaban pidiendo todo el tiempo algún resultado, el 4,9 le da aire, diciendo, bueno, miren, si mantenemos el curso, el principal problema que hay, que es la inflación, podemos estabilizarla e incluso desacelerarla. Siempre hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque 4,9% de inflación en marzo del 2021, a Guzmán le da 4,8% a la inflación y hay una crisis. Y eso lleva, creo yo, el principal error de la política económica el año pasado, que fue clavaron el dólar oficial. Desde marzo del año pasado hasta el final de la elección del año pasado, el dólar oficial fue al 1% mensual. Y eso generó que hoy tengamos un dólar oficial de 170 pesos, el mayorista, que está totalmente atrasado y por eso no hay reservas en el Banco Central. Y tienen que dar el dólar soja primero a 200 pesos, después a 230 pesos. Es la base del desequilibrio que tiene hoy el Banco Central en sus reservas y del problema macro enorme que hay respecto a la expectativa de que en algún momento van a tener que devaluar. Cuando Guzmán en marzo de 2021 le salta 4,8% la inflación, empieza una política totalmente equivocada y muy riesgosa, que es clavar el dólar oficial 1% mensual cuando la inflación venía muy por arriba y eso genera un atraso cambiario enorme que hoy se está pagando en términos de las reservas del Banco Central y de todo el resto de los desequilibrios. Ahora, ese 4,9 hoy, visto el susto y el abismo del 7% de inflación que se vio a mitad de año, bueno, todos se abrazan a Massa y dicen, bueno, sigamos por acá porque el otro camino era el rumbo a la hiperinflación. Entonces le da un aire político que el ministro obviamente necesita para atravesar también un verano complejo, por lo menos hasta marzo, que llega la cosecha gruesa. Vamos a ver si eso permite, en un año electoral, todos que están diciendo, bueno, obviamente todo el ajuste fiscal, todos los datos que yo estaba mostrando no lo van a poder sostener en un año electoral. Salvo que el corrimiento de Cristina del escenario electoral permita que los gobernadores, que Massa, que algún diálogo y coordinación mínima con la oposición, con la reta respecto a la deuda en pesos, encauce las expectativas. Así que, más allá de este número, nadie puede festejar 4,9% de inflación. Insisto, en noviembre del año pasado fue 2,5%, pero permite una dinámica que por lo menos es conducente con la política económica, no es disruptiva. Si el dato de inflación hubiese sido, no sé, 6,5%, bueno, se generaba todo tipo de presiones y seguir por este rumbo o hacer otra cosa. Y esto me parece que es el principal dato a tener
en cuenta. Vos tenés los datos respecto a lo que pasó con la inflación de alimentos. Ojo que también jugó muy a favor el tema de la carne. Claro, ¿por qué dio 3,5% por debajo del 4,9% el tema alimentos? Hay dos cuestiones que hay que mirar. Una, digamos, que tiene que ver con la carne y otra que es un llamado de atención. Vamos primero con el tema del precio de la carne porque hubo baja deflación básicamente en los precios de los cortes populares que son los que mide el INDEC. Fíjate, la carne picada cayó el precio 3,2% en noviembre respecto de octubre, el cuadril en 1,2%, la paleta 0,5%, el pollo subió apenas 0,5%, venimos de aumentos en estos cortes, incluso del pollo por arriba de lo que era la inflación promedio, y el único que subió fue el asado, 1,8%, claramente por debajo del 4,9% de inflación. Esto jugó muy a favor de la inflación de noviembre. Vos fíjate que el 30% del índice de alimentos es el precio de la carne. Entonces ahí te explica. Y que ahora Carlito va a agregar, tiene que ver con lo que acá habíamos contado, que era el tema de la sequía, que el consumo no levanta a pesar de que... El tema de la sequía, porque no hay pasto en los campos, entonces mandan a liquidar Hacienda, hay una mayor oferta. Mandan a liquidar stock de Hacienda, hay una mayor oferta, eso deprime los precios en lineal y los precios en el mostrador. Bueno, y la otra cuestión que tiene que ver para explicar, porque decimos la sequía y la gente no entiende cuál es el mecanismo de transmisión que lleva a que la sequía signifique menor precio de la carne. Y la otra cuestión que es un llamado de atención es que aquellos productos de la canasta básica, de la canasta esencial, que más logró el compromiso de las empresas para que aumenten como máximo el 4%, hay un grupo de 2.000 productos que quedan congelados. Ya empezó en noviembre este acuerdo. Y otro con el tope del 4%. Bueno, cuando vos ves los números del INDEC te das cuenta que productos básicos de la canasta familiar aumentaron más del 4%, fíjate. Ahora vamos a ver, ahora los repasamos. Esperamos un segundito, Claudio. La tengo a Luciana Arias, que está en uno de los móviles. Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Maxi? Vos hablabas de economía, por supuesto, como siempre, y la economía está totalmente ligada con las expectativas. Y las expectativas de que la Argentina, bueno, no lo vamos a decir, pero le vaya bien el próximo domingo, hacen que suban las ventas de estos productos que estás viendo. Fíjate, estas góndolas aquí en Ticoral están repletas y cada vez que las cargan la gente se lleva incluso changuitos. Sabés que desde municipios vienen a comprar, en empresas. Bueno, los volúmenes de venta han crecido todos los regalos mucho. de fin de año. ¿Cómo Luciana, te queda muy lindo el gorro de la selección. Pero muchas gracias. A mí lo que me gustó es esta. No, pero las plumas alguna vez en la vida, ¿viste? Te queda muy lindo. Yo jamás me podría poner eso por razones obvias. No habría talle. ¿Por qué? No habría ¿Por talle qué? Animate. No habría talle para que... No. Acá hay para todos los talles. Dice que no tendría talle. ¿Hay o no? Sí, por supuesto. Te mandamos algo divertido. Te quiero ver con eso puesto. No hay forma de que entre. ¿Querés que te contemos un poquito los precios? Decime vos, Maxi. No. Sí, me decís que ahí se reactivó. Muchos comercios se han reactivado. Verdaderamente el consumo venía bastante alicaído. Y el pase de la Argentina a las instancias finales del Mundial ha sido un ayudín importante para ciertos rubros del consumo. Súper. Fíjate que ¿qué porcentaje de volumen de venta responde a la selección en las últimas semanas? Varió mucho, según de qué semana estamos hablando. A ver, la primera, ¿qué pasó? Contame eso. Bueno, la primera, más o menos un 40% alrededor del resto de las ventas. Era muy importante. En algún momento veníamos bien, pero hubo un partido que fue muy claro con el envión que veníamos contra Arabia Saudita. Claro, una vez que perdió Argentina, ¿qué pasó? Perdió el envión, la gente perdió el entusiasmo, cambió totalmente la dinámica y se frenó la venta. ¿Viste? Por eso te hablaba de las expectativas. ¿Y después qué pasó? Y después, muy tibiamente, despacito, para cada partido la gente venía y reponía algunas cositas, un poco de cositas por acá, otras por allá, presupuestaban, pero no se confirmaba nada, hasta el último partido. ¿Y ahí? Ahí explotó. La gente viene, mucho entusiasmo, se nota mucho. Acá en Ticoral vemos tanto el público como empresas o distintos tipos de eventos, todo tipo de eventos. Hay mucho entusiasmo, muchas ganas. Y bueno, arrancamos de vuelta con todo. Mira, fíjate, Maxi, acá tenés, por ejemplo, una de las chicas que ya se está llevando peluca, ya está con un gorro puesto. Bueno, y después te decía, realmente hemos visto que se llevaron carritos enteros. Hace un ratito que estamos acá y vemos el movimiento que es importante.
Sí, verdaderamente importante. Y antes, una pregunta más nada más, Luciana. Antes de esto del Mundial, ¿cómo venían en general las ventas? Bueno, justo cotillón y demás. Me imagino más que nada para cumpleaños, tranquilas, reuniones había sociales. muchísima, la gente averiguaba mucho, presupuestaba mucho, pero venía tibio, bastante tibio. Claro. Y bueno, y una vez que empezó el Mundial, empezó esto a subir la temperatura. Como te contaba, hasta aquel partido que cambió las cosas y enfrió todo de vuelta. Un poco... Y bueno, y ahora, la última semana, la gente viene, lleva, llenamos los canastos, se vacían, llenamos los canastos, se vacían. Y así estamos con todo el material de Argentina. Un poco la secuencia fue, ¿no? Con mucho entusiasmo. Segunda mitad del año pasado, con la salida de la pandemia, la gente quiso hacer mucha reunión social, mucha fiesta y demás. Y ahí se reactivó mucho el consumo. Después, cuando empezó a acelerarse la inflación y quedar todos los salarios detrás y demás, empezó a languidecer el consumo, sobre todo desde la mitad de este año. Y en este caso particular, vos contás, bueno, que para el caso del cotillón el Mundial fue una bendición. Y también que la Argentina le haya ido bien. Sí, así es. Igualmente la gente, como vos contabas, tiene muchas ganas, mucho entusiasmo de juntarse, de festejar. Hay muchos más eventos que en otro momento. Quizás no son tan multitudinarios, cambió bastante la dinámica dentro de nuestro rubro, pero hay muchas ganas de festejar y eso se nota muchísimo. Gracias. Se refleja mucho en la venta, sí. Gracias, muy amable. Gracias, muchas gracias Luciana. a ustedes. De nada, mira lo que tengo acá. Ahí. Esta la vamos a llevar. Está muy bien. Ojalá se confirme el domingo. Gracias, Luciana. Ojalá así sea. Ahí estábamos, con Luciana Arias. Estaba pensando que lo que le pasa a la economía en general, más allá de lo que le pasa al sector de cotillón, es que juegan mucho las expectativas, ¿no? Decía, bueno, perdimos con Arabia Saudita, se vino todo para abajo y después había que recrear esas expectativas. Que lo logró el equipo de Scaloni, el propio Scaloni y demás, obviamente también con resultados, porque las expectativas se logran con resultados, pero también con una consistencia, diciendo, bueno, vamos para este lado, entusiasmamos, generamos. Bueno, es lo que le pasa hoy a los ministros de Economía en la Argentina. Han sido tantos los fracasos en las últimas 5 décadas que todos apuestan, no generan expectativa. Entonces, cualquier ministro de Economía, le pasa esto a Massa, tiene que recrear mínimamente las expectativas. Ahora, para hacer eso tenés que mostrar que el rumbo es único. No te pueden estar toqueteando el volante. Yo lo que decía, me parece que Massa con esto ha logrado por lo menos mostrar que el volante lo maneja, que no se lo van a manotear en los próximos meses. Ahora le resta ir mostrando resultados que puedan recrear la expectativa. Si se recrea la expectativa, obviamente hay un montón de dólares en la Argentina que podrían ingresar, que son los dólares que están en los colchones en todos lados. Pero nadie tiene la posibilidad de venderlo porque cree que la situación siempre va a estar peor, que era lo que mostraba el humor social. Es decir, no creen que se pueda llegar a la final, como hizo Scaloni con el equipo de Messi. También ahí se acaban las comparaciones, ¿no? Porque no hay Messi en la economía que puedan salvar la situación muy, muy compleja. Pero claramente las expectativas juegan, ¿no? Y para que las expectativas puedan consolidarse es fundamental el rumbo político, que no estén diciendo un día una cosa, otro día otra cosa, y también los resultados. Los resultados y la estabilidad de la brecha cambiaria es fundamental, que es un poco el termómetro que la gente ve si hay crisis o no hay crisis. Sí, expectativas en 2 capítulos, ¿no? Porque por un lado, generar expectativas para que la economía empiece a desarrollarse. Y después las expectativas respecto a, si vos analizabas la economía hace 2 meses, la piña que nos podíamos pegar, entonces esas expectativas que eran tan malas hacen que este número de la inflación de ayer parezcan un éxito tremendo. Digamos, son expectativas como en 2 capítulos, ¿no? La expectativa para que la economía florezca y después la expectativa que veníamos a pegarnos una piña y este resultado parece un éxito. Vos hablabas del tema carne. Ahora vuelvo sobre eso. Pablo, tenés el tema de la Corte Suprema que salió muy fuerte tras el fallo que confirma la sentencia de 13 años para Milagro Sala. Sí, en realidad fue la Corte Suprema, fue Horacio Rosati, que participó ayer en un acto con la Asociación de Jueces, Magistrados y Fiscales, y lo que planteó fue, esta Corte no negocia fallos, Muchas veces nos pasa que tenemos dudas, vivimos en un clima de tensión, esto planteaba Horacio Rosati, rispideces, agravios, insultos.
los buenos jueces tendrán apoyo en esta corte. Eso planteó Horacio Rosati. Es una corte que no negocia fallos y sabe que la peor consecuencia es aquella, la peor consecuencia que puede tener un fallo, es aquella que se deriva de no aplicar la Constitución y las leyes. Esta corte está dispuesta a apoyar a los buenos funcionarios judiciales. Esto es una clara respuesta de Horacio Rosati a los reclamos del kirchnerismo, que plantea que los jueces están direccionados a favor de determinados poderes concentrados de la economía y que, por lo tanto, no son jueces que realmente apliquen la ley y la Constitución para sus fallos. Bueno, Rosati descarta esto, plantea que nosotros no recibimos presiones, no negociamos fallos judiciales, y lo que dice es que es un poder que es independiente. Hizo mucho énfasis porque en los últimos días también hubo una reacción de Juliana Di Tulio, que planteó que la Corte Suprema falla en contra, la senadora, que falla en contra de los intereses de la gente y del gobierno, básicamente, que no deja gobernar. Lo que dice Rosati es, nosotros aplicamos la Constitución, no optamos ni para fallar a favor de la gente ni en contra de la gente. Bueno, obviamente, Asociación de Magistrados, hiper aplaudido Rosati, que además tuvo palabras muy elogiosas para Juan Carlos Maqueda, que es el miembro más antiguo de la Corte Suprema de Justicia. Completemos el tema precios. Estaba el tema del precio de la carne y de otros productos de consumo masivo. ¿Querías decir algo con el tema carne? Sí, es interesantísimo. Me decía Claudio que pega un 30% en la inflación la carne, por eso es tan importante para bajar el precio de los alimentos. Ahora, esto que es una buena noticia para los consumidores y para el gobierno, es una pésima noticia para los productores. Vos en los chats, en los foros, en las conversaciones, los productores dicen, bueno, ¿cuándo va a pegar la vuelta a esto? ¿Será en diciembre? ¿Será en marzo que se equipará el precio de la carne al resto de los precios de la economía? Fíjate, esto es cómo subieron en el último año distintos rubros de la economía. Es muy interesante este gráfico. Últimos 12 meses, inflación acumulada. Fíjense, arriba del 120% indumentaria y calzado. Claro. La inflación general que está en 92%. Sí. Y el precio de la carne que está por debajo del 60% de aumento últimos 12 meses. Claro, dicen, perdimos 40 puntos casi respecto a la inflación. Es decir, con una inflación de casi el 100%, la carne no llegó ni al 60% de suba. En términos comparativos, estamos mucho peor que hace 12 meses. Entonces se preguntan por qué. Vos lo explicabas muy bien. La sequía, ¿qué hace? Que no tengas dónde tener la hacienda, la mandás a los frigoríficos, la vendés, y eso hace más oferta de carne, cae el precio. Por otro lado, cayó, es muy poco lo que se exporta, un 20%, pero cayeron los precios internacionalmente. China se derrumbó, Europa se derrumbó, otro ítem que afecta al precio de la carne. Y después, que tampoco el consumo convalida las uvas. Empiezan también a haber otros en el piso histórico de consumo. Claro, un ajuste muy grande de consumo porque en los bolsillos no dan abasto. Exactamente. Algunos dicen, bueno, hay más vegetarianos, pero eso es más snob, eso es para Palermo. En realidad al argentino le gusta comerse un asado, pero también es justo decir que un poquito te puede incidir esto que la carne no es tan buena como algunos pregonan. Pero lo cierto es que en el campo están esperando que esto pegue la vuelta porque están perdiendo plata. Encima, con un precio del maíz que se te disparó, los números están con quebrantos y en algún momento, inexorablemente, esto va a pegar la vuelta. Será en diciembre, será en enero, será en febrero, será en marzo, pero muchos meses más no se sostiene este nivel de precios. Fundamentalmente porque el productor no es el que pone precio. Está tan atomizada la oferta y la demanda que no es que yo decido, bueno, hoy voy a vender mi novillo a 400 pesos. No, vos lo mandás al mercado y es a precio ciego. De acuerdo a lo que te paguen, después vas a recibir el cheque. Entonces es muy interesante ver cómo esta dinámica de precios en la carne va a terminar evolucionando en los próximos meses, Maxi. Ahí está, mirá, ahí está con más precisión. Claro, la inflación, últimos 12 meses, la carne 55%, sí. La inflación general 92,3%, la inflación de alimentos 94,5%. Es un poco lo que contabas. La carne 40 puntos por debajo de la inflación de alimentos. Es un gráfico del bicho de campo, no vamos a darle el crédito porque después Moni se enoja. Está nuestro colega en el móvil en una carnicería, Fabián Rubino. Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Estamos con Gonzalo Moreira. Él tiene una carnicería característica aquí en el barrio de Caballito, en el José María Moreno al 700. Y yo le hacía
comentario que ustedes estaban realizando en el estudio acerca de que se habían contraído los precios de la carne, que van corriendo por debajo de la inflación interanual con 40 puntos menos, pero vos me decías lo contrario. No, bueno, la realidad es que hoy está estable el precio de la carne. Hoy creemos nosotros desde nuestro sector, desde lo que somos la última cadena del eslabón, el último eslabón de la cadena, bien dicho, y creemos que están bien los precios de lo que estamos recibiendo con el precio que tenemos de venta para que la gente pueda seguir comprando en base a los sueldos que hoy tienen los argentinos. ¿Está bajo el precio de la carne? Hoy los precios están bien para nosotros, lo que sí hay un reordenamiento por la temporada. ¿Qué quiere decir esto? Hay cortes que son de invierno, como el roast beef, la paleta, el osobuco, espinazo, ciertos cortes que sí han bajado, y otros cortes como el asado, el vacío, el matambre, el peseto, que son los cortes que toman mucho protagonismo para esta etapa del año, en donde eso sí tiende a aumentar. Pero después la media res nos sigue llegando a un mismo precio, y de esa manera, reordenando los precios, bajando un poquito una cosa, aumentando un poco el otro, la rentabilidad sigue siendo la misma. ¿Y la demanda de la gente ha caído o sigue igual? No, la demanda de la gente, la verdad que lo que venimos viendo en estas últimas semanas con el Mundial y a diferencia de años anteriores con las fiestas, es que la gente no está pensando en los precios, sino que viene y compra, pide directamente, como digo yo. Viene y dice, dame tantos kilos de asado, dame tantos kilos de vacío. No entra preguntando el precio como en otras navidades o previas de Navidad o Año Nuevo. En este caso, con la final del domingo, como hemos tenido también el viernes pasado en el feriado y en los partidos anteriores a la selección, ya desde octavos de final en adelante, la gente viene masivamente, compra sin preguntar. ¿Han vendido mucho más, por ejemplo, para esta final de carne? Ya para esta final nosotros ya nos preparamos mucho más que para los partidos anteriores, debido a que siempre estuvimos al límite. Ya nos preparamos para que, si nos tiene que sobrar un poco ya para Navidad o Año Nuevo, estamos preparados para no solo tener tanta cantidad de carne para lo que es la final, sino para el domingo de Navidad y para el domingo de Año Nuevo. Maxi, ¿alguna consulta aquí a Gonzalo? Le coloco auriculares. Sí, a ver si está escuchando Gonzalo, porque siempre que hablamos de estos temas... Aguardame un segundito, ahí le colocamos hablamos distintas... ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? A ver, dos cosas. ¿Qué tal, Maxi? Tal cual, porque si no, no se termina de entender. En la Argentina no baja nada, no baja ningún precio, pero con que un precio desde julio se mantenga, no tenga aumentos, que es lo que pasó con el tema de la carne, queda rezagado respecto a todo el resto de los precios que siguieron aumentando el 7% mensual. 6% y en el último mes 5%. Entonces eso es lo que generó la brecha de que tengamos, no sé, precios de las zapatillas que aumentaron en los últimos 12 meses 120% y precios de la carne que aumentaron 60% últimos 12 meses. Porque en algún momento eso empezó a diverger, se estabilizó el precio de la carne, desde junio creo que pasó esto, y el resto de los precios siguieron incrementándose aceleradamente. Como bien vos decís, depende también de lo que pasa con el consumidor, y para el consumidor no es que la carne está barata, sino que está en línea con lo que pasó también con su salario. Lo que pasa es que el consumidor también tiene que después pagar la luz, el gas, el agua, tiene que pagar la indumentaria, es decir, todo lo que le sube por el otro lado. Entonces el presupuesto obviamente es uno y tiene que ir eligiendo. Vos estás contando un poco la realidad ahí en Caballito de un sector de clase media, no sé, de ingreso más o menos estable o más o menos consolidado, digamos, porque cuando vamos con el móvil a una carnicería en el Gran Buenos Aires, en los barrios más pobres, nos dicen, mirá, entra alguien y pide, no pide por kilo, no pide por medio kilo, se lleva un pedacito de esto, un pedacito de lo otro. Es una zona esa de clase media. No, sí, bueno, como vos decís, es una zona de clase media y están los precios puestos para esta zona. Claro. Y yo estoy convencido que comercialmente en cualquier zona, tanto sea del capital o del conurbano o del Gran Buenos Aires, ¿me entendés? No importa la zona, reordenando la lista de precios, porque la carne le llega al mismo precio al carnicero de acá de capital como al del conurbano o cualquier sector del Gran Buenos Aires. No es que vale más barata acá o allá o en otro lado, pero la lista de precios va en base a la demanda que hay en cada sector. En este sector de la capital nosotros nos ha bajado mucho lo que es la demanda del roast beef, la paleta, los cortes que son más de invierno, y esos cortes, a diferencia de lo que vos decís, acá sí se bajaron.
Ha habido una baja en toda la capital con respecto a esos cortes, pero sí ha aumentado cortes como el matambre, el asado, el vacío, el peseto. Y de la manera que a nosotros nos llega la media res al mismo precio, como vos decís, de hace un par de meses atrás, al mismo precio, en el reordenamiento tenemos la misma rentabilidad, pero si lo tenemos que hilar un poquito más fino, tenemos menos rentabilidad porque los gastos fijos, personal, luz, gas, teléfono, han incrementado. No, está bien lo que decís y es muy interesante, ¿no? Porque está bueno, porque vos decís, bueno, aún con estos precios, en el reordenamiento comercial de cada carnicería o de cada comercio, bueno, se pueden manejar. Entonces, es interesante lo que contás, porque, bueno, obviamente... Yo lo que digo, Maxi... Yo lo que digo es que hay que tener un poquito de muñeca comercial, no solamente ser carnicero y cortacarne. Tenés que tener un poquito de muñeca y cambiar un poco, sin ordenar los precios para que la gente, hacerle precios atractivos para que la gente entre. Porque si no, vos te vas a cansar de vender los matambres, los pesetos que traen uno solo por media res, lo vas a regalar, seguís con los precios de mitad de año, te quedás atrasado en eso, seguís con los precios de mitad de año con respecto al rosbif y la paleta, no se lo vendés a nadie porque estás caro en esta parte del año y ahí no te va a rendir. Vos tenés que tener precios atractivos, tentadores para que la gente entre, como poner el rosbif y la paleta como nosotros, que lo tenemos a 800 pesos hoy y a mitad de año lo teníamos a 920 pesos, hoy a 800, pero sí aumentó obviamente lo que es el asado, el vacío, el matambre, para que en la balanza, en la equiparación, sea la misma rentabilidad. Perfecto, Gonzalo. Y diciembre es un mes habitualmente de aumento de demanda, por el tema de las fiestas, reuniones y demás, y a esto se le sumó lo que vos contabas, la locura del Mundial, Argentina en la final y demás, que ha generado... digamos, un combo, un ayudín importante también para el consumo de carne, como en otros rubros, importante, ¿no? En este diciembre, que habitualmente es un mes donde el consumo repunta, pero bueno, el Mundial también ha ayudado de manera importante. El Mundial ha ayudado de manera más que abundante en todo sentido, porque la gente hoy, por suerte, no está pensando en la crisis que tenemos todos los fines de año. En este momento la gente solamente piensa que pasado mañana vamos a jugar una final y que venimos de un par de semanas de alegría porque la selección nos está dando eso y que este diciembre vos ves a la gente tranquila y que este diciembre, a diferencia de otros años, la gente entra y pide. Obviamente acá en Capital tienen un poder adquisitivo un poquito es una mejor. Zona de lo que decíamos, de clase media acomodada. De clase media, y la gente entra y pide y los problemas los patean para enero. No nos olvidemos que hoy a la mañana salieron 2 aviones para Qatar. Con gente que programó el viaje hace 48 horas y de dónde salió toda esa plata. Porque está claro, hay dos argentinas para 4 días. Está claro, hay dos argentinas. En ese sentido, sí. Gonzalo, gracias. Scaloni, no habíamos analizado el factor Scaloni para la economía. El factor Scaloni en cualquier momento. Claro, el factor Scaloni es muy importante hoy. Van a estar pensando para ministro de Economía, Scaloni, en cualquier momento, si esto no se resuelve. Gracias, Gonzalo. Los en diciembre. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Fabián, estaba en el móvil también. Gracias, Fabián Rubino. ¿Qué pasó con Larreta? ¿Salió ya a jugar fuerte su candidatura presidencial, Pablo? Sí, viene jugando fuerte hace tiempo, pero lo que hizo este jueves fue un acto muy importante con dirigentes de todo el país, básicamente del PRO y algunos aliados. 2000 dirigentes lo acompañaron en un acto que en realidad no organizó él, organizaron allegados de él, pero bueno, obviamente era la figura central de este evento. Lo que trató de hacer es un poco marcarle la cancha a Patricia Bullrich, porque la idea es mostrar que detrás de Horacio Rodríguez Larreta no solamente está su núcleo cercano de dirigentes, sus ministros en la Ciudad de Buenos Aires, sino que hay un armado territorial importante. Fue un acto que organizaron, entre otros, Omar de Marchi, que es su armador a nivel nacional, y sorprendieron algunas figuras que lo acompañaron. No sé si tenemos ahí la foto para mostrar. Primero una foto, el plano grande, que se ve donde están muchos dirigentes de todo el país, ese que estamos viendo ahí en pantalla. Dato de color, se vistieron todos con la remera de Argentina, salvo algunos que no la tenían o tenían una cábala diferente. Pero acá se muestra, había dirigentes de los 24 distritos de todo el país, en general los más importantes, salvo algún distrito menor, pero en general los más importantes se mostraron acompañando a Horacio Rodríguez Larreta, en algunos casos un apoyo total y en otros casos oscilante. Pero mira, Maxi, cuando hacemos zoom en esta foto que estamos viendo, mira las caritas. Por ejemplo, a ver, mira, lo ves a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Está en el medio.
¿quién está arriba a la derecha de Horacio, a la izquierda de la pantalla? Apareció Jorge Macri, que hasta ahora era el candidato, sigue siendo el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, impulsado por Mauricio Macri, y que ahora aparece por primera vez después de mucho tiempo, más allá de que es ministro de la Ciudad de Buenos Aires, aparece con Horacio Rodríguez Larreta, una foto un poco incómoda, pero apareció. Por supuesto, también se ven en la foto los otros precandidatos de Larreta. Está Fernán Quirós, está un poco más al costado, no sé. Está Rogelio Frigerio. No se lo ve. Sí, como dirigentes nacionales. Bueno, a ver, está Rogelio Frigerio también. Está Luis Juez, que ha dicho que va a ser el candidato de Larreta en Córdoba. Otra sorpresa, Juez planteándose directamente y abiertamente, más allá de que se sabía que tenía una sí, con Macri, pero también muchas veces se mostró con Patricia Bullrich, Juez. Bueno, en este caso, Luis Juez aparece diciendo: mi candidato es Horacio Rodríguez Larreta. También se la ve a Cynthia Houghton, otra de las incorporaciones de Horacio Rodríguez Larreta, casi bien a la derecha de la pantalla. La candidata evangelista, el año pasado sacó en las elecciones un 2% de los votos, una cosa así, más o menos, pero en la provincia de Buenos Aires. Pero es un respaldo más que tiene Larreta como candidato a presidente y Diego Santilli, que está al lado de Larreta, como candidato a gobernador. Bueno, se ven a otros dirigentes como Claudio Poggi de San Luis, Héctor Toti Flores, dirigente de Elisa Carrió de La Matanza. Y el dato también, otro dato importante políticamente, es que este armado de esta foto con dirigentes nacionales no incluye el radicalismo, que en general está más cercano a Horacio Rodríguez Larreta que a Patricia Bullrich. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta siente que en este momento sus acciones como candidato a presidente están mejorando. Está Carlos Fara. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La pregunta es si efectivamente con el paso al costado de Cristina, no voy a ser candidata, dijo en 2023, a nada, ni a senadora en la provincia de Buenos Aires, ni candidata presidencial. Eso de alguna manera lo posiciona dentro de Juntos por el Cambio más confortablemente a Larreta y de alguna manera descarta la posibilidad de que pueda ser Macri candidato de la oposición el año próximo. Sí, mira, definitivamente, digamos, el hecho de que Cristina se corra, en principio, digamos, es un aliciente a los moderados, ¿no? Es un aliciente a las palomas. Le quita, digamos, argumentos a Macri para presentarse. Macri, que obviamente frente a Bullrich y frente a Rodríguez Larreta es un candidato, digamos, con mucho más rechazo, más allá de que tenga estatura política, hándicap, liderazgo, digamos, está claro que puede generar un problema, digamos, importante desde el punto de vista competitivo. Y desde ese punto de vista, digamos, al quitarle esos argumentos, digamos, me parece que le da efectivamente, digamos, más espacio. Sobre todo a Rodríguez Larreta, en parte también a Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich todo el tiempo, digamos, estaba un poco con la espada de Damocles de que si va Macri a la competencia es más difícil, digamos, el espacio para ella en esa primaria. Claro, claro. Vos decís también a Bullrich. ¿Vos creés que puede haber finalmente una interna donde esté en Larreta Bullrich, pero va a haber, si hay un candidato radical, hay un riesgo para los candidatos del PRO, porque están todos dentro de la interna de Juntos por el Cambio? Sí, a ver, varias cuestiones. La primera es, vamos a ver qué hace el radicalismo, si toma alguna decisión con esta primaria anticipada que le propuso Gerardo Morales Amanes. Suena que marzo parece como digamos, demasiado prematuro y además eso implica una gran organización, implica recursos, parece un poco complicado. Eso puede llevar, digamos, a que finalmente se decida que puedan haber fórmulas cruzadas, ¿no? Que esto sea alguien del PRO con alguien del radicalismo. Es decir, que los radicales se sumen a las dos fórmulas que competirían en la interna, que serían Larreta y Bullrich. Claro, totalmente. Y después siempre queda la oportunidad, digamos, de que efectivamente o Larreta o Bullrich, eventualmente alguno en una negociación dentro del PRO decida bajarse, ¿no? Bien. Digo, porque uno podría decir, bueno, obviamente todo el mundo quiere ser presidente, quiere ser o quiere, digamos, ocupar un rol muy estelar en esto, pero bueno, siempre existen posibilidades de que alguien, digamos, se quede con poder en esto. No lo descartaría en absoluto, sobre todo, digamos, si el radicalismo se empecina en tener candidato propio dentro de la primaria. Carlos, gracias, muy amable como siempre. Ahí está Carlos Fara. Vuelvo al tema precios. Te había quedado el tema precios de consumo masivo, precios justos. Claro, porque hay un llamado de atención cuando hablamos del 3,5% de inflación en alimentos y el tema de la carne, de cómo influyó.
hay que agregar este llamado de atención, que es qué es lo que pasa con la canasta de productos esenciales, varios productos que componen precios justos, algunos con precios congelados, pero otros con un tope de aumento del 4% mensual. Y lo que reveló el INDEC es que en noviembre varios de esos artículos aumentaron por arriba del 4% mensual. No solamente, no porque los supermercados acepten, porque lo que están haciendo es rechazar aumentos del 4%, pero lo que sí está ocurriendo es que las fábricas o los distribuidores o mayoristas aumentan más del 4% cuando entregan a los pequeños comercios, a los almacenes, autoservicio de barrio. Entonces vos tenés que, por ejemplo, algunos lácteos como el yogur, como el dulce de leche, aumentaron cerca del 7%, la harina triple cero, que es la más barata, aumentó el 6,3% en noviembre. En la próxima placa vemos qué ocurre con las bebidas, que están en precios justos, entre 5 y 6,6%, desde gaseosas a vino, por ejemplo. El queso cremoso, el 5,8%, los huevos, el 5,2%, y en esto vamos a la próxima, a ver cuáles fueron los que aumentaron más del 4% que dice el gobierno, que es el tope. Yerba 5,1%, la leche en sachet del 4,8% y los fideos el 4,1%. Por eso el llamado de atención, porque una cosa son los anuncios y lo que ocurre en las grandes cadenas de supermercados. A mí me parece que es una buena señal esta en términos de que el INDEC no fue a medir los precios justos directamente. Claro. Como hacía en su época con Moreno, que ponía los precios cuidados y el INDEC le daban la lista al INDEC de cuáles eran. Entonces, primero habla un poco de la independencia del INDEC, lo que venimos diciendo, de que el INDEC va a medir el universo y precios justos es una partecita del universo. En todo caso, es una referencia que puede servir para marcar un sendero, para desacelerar la inercia y demás, pero obviamente todo el resto de precios que está por fuera de precios justos están corriendo por arriba de esos precios, porque no es que todos los dulces de leche están en precios justos. Pero todos los lácteos están en precios justos. Acá vos tenés 2.000 productos, precios congelados. El resto, más habla de 43.000 productos con un tope de aumento del 4%. Entonces lo que traemos acá es cuáles son los productos que mide el INDEC y que están arriba del 4%. ¿Por qué están arriba del 4%? Y porque hasta 4% existen las grandes cadenas de supermercados. Cuando vos vas a los almacenes, autoservicio de barrio, aumentan más del 4%. Eso es lo que midió el INDEC. Pero insisto en este punto, no es que, pues si no sería muy fácil. ¿Por qué no hicieron precios justos antes y medían todo y ya está? Daba cuánto ponemos el número y da eso, la inflación. La inflación no es que precios justos te va a poner el número de la inflación. Te ayuda en la dinámica inflacionaria en el corto plazo si vos haces todo el esquema. Pero me parece que es una buena señal que el INDEC, incluso a los productos que están dentro de precios justos, le ponga el precio de lo que midió en todos lados. Porque el INDEC no mide solamente en los 9 supermercados que ingresaron o no sé cuántos mayoristas o lo que fuera, sino que mide en todo el país. Pero lo que vos estás diciendo, ojo que hay una serie de productos que vienen corriendo igualmente en el 5 o 6% mensual y que fueron compensados por lo que ha pasado con la carne y con las verduras en noviembre. Claro. Y eso dio como resultado el 3,5% de inflación de alimentos. Lo que vos estás contando es, ojo que hay un grupo de productos muy importantes que son esenciales de la canasta de consumidor que siguen estando al 5 o 6%, incluso más mensual. Lo que pasa es que fueron compensados por el tema de la carne, que subió en promedio 1,5%, y por el tema de las verduras, que en algunos casos tuvieron deflación. Por eso yo dejé afuera acá las frutas, las verduras, porque después cuando vos ves frutas y verduras, la cebolla bajó 26%, la lechuga se duplicó, el tomate también tuvo ahí un... Sí, la estacionalidad típica, pero... La banana acá explicamos que saltó a 650 Pero en promedio este mes jugaron a favor, en otros meses han jugado en contra, digamos, con una aceleración importante. Está Juan Dillon en París. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, un gusto saludarte. ¿Cómo están? Bien, Juan. Bueno, ¿cómo se palpita ya la previa de Argentina-Francia el domingo? Bueno, Maxi, hay muchos nervios en cuanto a la conformación del equipo, hablando futbolísticamente, porque, el virus del camello, como se conoce a este tipo de SARS de Medio Oriente, lo que produce son bajas que todavía no saben,
por lo menos el seleccionado, no saben cuáles van a ser en vista al equipo que va a salir a partir de, para nosotros, las 4 de la tarde aquí este domingo. Así que, bueno, en Qatar este domingo. El frío me congela las pocas neuronas que me quedan, Maxi. Pero así que hay mucho nervio, hay 2 jugadores, Rabiot y Upamecano, que estarían bien, y hay 3 jugadores que en este momento los medios franceses dicen que estarían prácticamente sin posibilidades que se integren al equipo que va a salir, repito, a partir de las 4 de la tarde, hora de París, 12 del mediodía, hora de ustedes en Buenos Aires, para esta gran final entre Argentina y Francia. ¿Está haciendo mucho frío ahí, Juan, en París? Sí, hoy no, debe ser que lo siento porque estoy cansado, pero debemos tener 3 grados bajo cero aproximadamente. Opa. Así que... No, yo con 3 grados. Bueno, sí, está frío. Yo con 3 grados bajo cero. Vos sabés que, mirá, una pavada, ¿no? Pero acá tenemos las típicas terrazas francesas que no hay gente, porque en el marco de la sobriedad energética, vos sabés que todas tenían una especie de estufas afuera, pero ya no pueden tener tanto porque el precio se ha elevado y se ha ido por los techos, y por el otro lado porque no pueden, porque haya una caída, en realidad una demanda tan grande de consumo y la posibilidad de que Francia se quede sin energía. Así que está prohibido. Mirá vos, eso que le gusta tanto a los franceses, ¿no? De cenar o de tomar algo ahí en la rue, en la calle. Y no lo pueden hacer porque sí, claro, porque no ellos viste que calefaccionar. ponen las... Claro, no las pueden calefaccionar. Y viste que ellos ponen ahora están, en este bar están mirándose, ¿no? Enfrentadas, pero suelen mirar para afuera, ¿no? Como una gran galería, una gran pasarela. Así que bueno, eso no lo pueden tener. Igual en este momento a nadie le importa lo de los franceses y las terrazas, sino qué va a pasar con el partido el domingo. También a los franceses que lo están viviendo con mucha emoción y mucha expectativa, y en los diarios, en la prensa, sí hay una rivalidad lógica marcada con los argentinos, marcado con lo que dicen, están muy atentos a lo que dice la prensa argentina, que dicen de ellos mismos, de los franceses, de Mbappé, de la rivalidad, de los ausentes también, de los miedos que tiene el seleccionado francés. Así que mucha expectativa, Maxi. Pero hay una buena onda, ¿no? De los franceses con la selección argentina, ¿no? Bueno, Messi y María juegan allá, pero más allá de eso, sí. no es una pica, no una rivalidad histórica, ¿no? Bueno, esta mañana en el programa de Antonio Lage mostrábamos una tapa del Equipe, el diario deportivo, ¿sí? Uno de los diarios más importantes, te diría, de todo el mundo, y el más importante de Francia. Y en la tapa del Equipe está Messi. Dice Messi le francés, o sea, Messi el francés. Fíjate vos además que uno podría decir, acá bueno, eso es acá. Gracias. Me hace así. Bueno, encontramos a uno que apoya a Argentina, Maxi. Está bien, Macron va a estar entonces el domingo ahí en Doha. Claro. Va a estar alentando. Sí, vos sabés que también esta mañana, rumores. Claro, tantos rumores que se comentan. La idea del Palacio de los Elíseos, era que en realidad cuando se lo invitó, o habrían invitado al presidente Alberto Fernández, algunos habían dicho que lo invitaba a que venga aquí a Francia, y el presidente desde aquí de Francia se va directamente al partido, y la idea era invitarlo en el avión presidencial francés, como un gesto en realidad, si se quiere, en medio de tantas tensiones, derivadas obviamente de la guerra, situaciones políticas, etcétera, un gesto de confraternidad. Así que si hablaba de eso, finalmente no va a ser, me parece que no va a ser, está descartado que el presidente argentino finalmente viaje, y sí, lo que Macron va a hacer es viajar con Pogba, Benzema, los jugadores que no están siendo parte del plantel. Parece que quiere como una hinchada, y Macron también acá es muy criticado por eso. Juan, gracias, como siempre, muy amable ahí haciendo el aguante en la tarde-noche parisina con 3 grados bajo cero. Hay algunos que están fumando ahí afuera, sentados. Yo con 3 grados bajo cero, pero ni por casualidad estoy sentado ahí fumando tranquilo. Gracias, Juan. Sí, bueno, el que fuma, viste que
Un abrazo. Chao, chao. Sí, están ahí. Ahí está Juan Dillon. Vamos a ir a una tanda. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Parece que fueran feriados estos días, pero no son feriados. Casi, Maxi, casi. Se mueve todo, sí. Bueno, un mercado cambiario tranquilo en el día de hoy. De hecho, están retrocediendo 2 pesos promedio, tanto en el paralelo, en el blue, 320 pesos, como en lo que es el dólar bolsa, también 320, 321, 2 pesos menos que ayer. El contado con liqui, también 332, descenso de 2 pesos, a pesar de que el mercado internacional hoy está un poco más tenso que en los últimos días, con caídas en Wall Street y en Europa también. Pero acá el mercado está más expectante, pareciera, de la final del domingo que de los propios movimientos de la economía. Está bien lo que vos planteabas, Carlos, de esta foto que veíamos de Larreta. Otro gesto de Larreta para marcarle la cancha a Macri y a Bullrich, ¿no? Claro. Innegable, Sí. son esas señales fuertes. Y dentro del oficialismo, atención, porque salió con todo el entorno de Massa a contestarle a la Casa Rosada. Sí, vos sabés que hizo Alberto Fernández este acto tan cuestionado por el propio gobierno. Yo, de hecho, hablé con un subsecretario y me dice, ¿pero para qué hacen esto? Tuvimos que ir, muertos de calor, un papelón. No voy a dar el nombre porque lo entierro. Fue un acto, no, por favor. Sí. Fue un acto que se hizo al día siguiente, Sí. el miércoles, al día siguiente Claro. del triunfo de Argentina frente a Croacia. Un acto en un corralito ahí armado en la parte de atrás de la Casa Rosada, con muy pocos funcionarios. Sí. Bueno, obviamente sin gente, totalmente desangelado, sin mística y como único orador Alberto Fernández, para festejar, en teoría, los 3 años de gestión. El dato es que no había nadie del kirchnerismo, obviamente no estaba Cristina. No fue Guado de Pedro, que es el ministro de Interior. No fue Massa, había un solo gobernador, Jaldo, de Tucumán, y generó mucha bronca, tanto en el kirchnerismo como en el masismo, un off que hizo Cerruti, que parece que fue la organizadora de la fiesta. Con periodistas. Con periodistas. Sí. Tal es así que un diputado nacional que responde Claro, en ese a off Sergio Massa, decía Cerruti, insidiosa, no, pero creo que lo dijo públicamente también Cerruti, que Massa hubiesen organizado el acto a la tarde y no a la mañana, con esta idea de que Massa hace reuniones como hasta la 1 de la mañana y demás, hasta cualquier horario. No fue tan elogioso, me parece el comentario. Fue más que, bueno, arranca tarde. Claro. ¿no? Sí, explícitamente le comentó a los periodistas que Massa arranca tarde, lo criticó. Y enseguida Ramiro Gutiérrez, un hombre del Frente Renovador, tuiteó Diputado públicamente. del Frente Renovador. Sí. Mientras en La Rosada armaban actitos boutique, Sergio Massa cerró las mejores licitaciones para la Argentina y bajó la inflación. Menos acto y más laburo, dijo el legislador que responde a Sergio Massa, así que hay algunas tensiones ahí. Durísimo, entre Alberto muy y el fuerte el tuit ese de Ramiro Gutiérrez. Y No también está una por ahí. diputada, salió fuerte también una diputada más cercana a Cristina. Claro. Pero también a cruzarlo directamente a Alberto Fernández, ¿no? Sí, el tema es que desde el kirchnerismo ya no llama tanto la atención porque lo viven cruzando, ¿no? Pero así explícitamente desde el Frente Renovador es una de las primeras veces. Se suma lo de la Cámpora también, ¿no? Que lo mencionábamos ayer. El tuit de la Cámpora que citaba como Alberto decía que al final el acuerdo con el fondo no generó recortes, dando a entender que sí se generaron recortes. Alto Verde, sabemos que un hotel no es solamente un lugar para dormir, con 5 piscinas de aguas termales y su excelente restaurante gourmet. Hotel Alto Verde, el mejor 4 estrellas. Sigue movida la calle, mucha gente ahí en la 9 de julio con las protestas piqueteras. Y del otro lado está el contraste, ¿no? De lo que está pasando en Doha con la final del Mundial. Está Khaled ahí en Doha. ¿Qué tal, Khaled? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Maxi? El placer de escucharte, 20 y 38. Perdón un poco mi voz, que bueno, estoy un poquito afónico hoy, mucho frío, poco descanso, pero bueno, ya los últimos días, gracias a Dios, dejándolo todo. Y te cuento que con el tema de las entradas es un tema. Ahora estamos en un hotel porque terminamos hace un ratito una nota con Silvina, la madre de Alexis McAllister, y nos quedamos aquí, nos llevamos a ir al lugar donde están los hinchas, pero hay mucha preocupación porque hay faltantes de entrada. Ayer, ¿te acordás, Maxi, que estuvimos saliendo al aire desde el hotel donde la AFA tiene sus oficinas, que
en verdad trabajan ahí de 10 a 2 de la tarde, pero no hay nadie hospedado en ese hotel. Entonces los hinchas que se quedaron, los dueños del hotel, los gerentes les decían, no hace falta que se queden acá porque están molestando a los huéspedes y no hay nadie de la AFA. Bueno, lo que está ocurriendo ahora en el DEC, que es el centro de convenciones, que en un ratito ya vamos a estar de vuelta allí, están buscando entradas a precio oficial, pero también en la reventa, que siguen, los precios aún no bajaron, a partir de $3.500 a $9.000, $10.000 por un lugar en la final de Argentina-Francia. Bueno, entonces hay todavía muchos argentinos que no están consiguiendo las entradas. Yo no sé si esto es normal, la verdad que no entiendo mucho del fútbol, digamos, pero no entiendo si vos te pagás una entrada de pasaje de $8.000 o $8.700 o $9.000, no entiendo, digamos, o otros que se pagaban $4.000, $5.000, irse sin entradas, digamos, no sé si es así la dinámica, no sé cómo se maneja tampoco con las agencias de turismo, me voy y después vemos qué onda si conseguimos algo allá, no sé cómo es eso, Khaled. Te cuento, Maxi. El argentino es muy de... Primero saco el hospedaje porque lo vi económico en un portal de venta de turismo y después saco el pasaje. Separemos lo que es el mundial. ¿Viste cuando a veces ves una promo y decís hotel por $20 en Malasia, hotel 5 estrellas? Claro, lo sacás porque sale $20, pero después tenés un pasaje de 4.000. Entonces no haces el negocio. Lo que está ocurriendo acá con el tema de las entradas es que los argentinos que están pidiendo entradas son los que vienen al minuto a minuto. O sea, a medida que la Argentina iba pasando, iban cambiando su hospedaje, iban cambiando su vuelo con la penalidad que eso requiere y además, obviamente, comprando las entradas en reventa. Los que están viniendo con los vuelos charters, que a mí me están escribiendo infinidad de personas, te podría decir que la mitad tiene pasajes y otros que están viniendo a ver qué pasa. Pero ahora, esos que vienen a ver qué pasa, que pagaron $8.000, la mitad tiene entrada y la otra... A ver, hay un video ahí de los argentinos festejando en el avión rumbo... Este es un avión, insisto, es un avión de pasajes de 2.700.000 pesos. 2.700.000. Claro, son $9.000, 9 por 3, 27. Ponele, qué sé yo, puede ser un poco menos porque el dólar tarjeta está a 3.50, pero son $9.000, entre $8.000 y $9.000 de pasaje. No sé si tenemos ahí el video del festejo y demás, que van todos contentos y demás. Ahora yo no puedo creer que van sin entrada. No, acá lo que se cuestiona, a ver si corregime por favor, vos que seguramente estás mucho más empapado. ¿Qué es la información que nos llega? Que AFA tiene determinada cantidad de entradas, la Asociación del Fútbol Argentino, para los hinchas argentinos, para su público que llegan al Mundial, que podrían ser 2.500 entradas. El tema es que las venden a través de una agencia y después las entregan allá en Qatar con el ok de la AFA y esa agencia las vende muchísimo más cara que las oficiales. Que en el caso de otros países, por ejemplo Francia, van con el pasaporte y compran directamente la entrada. Acá lo que están acusando algunos, y te pregunto si esto es así, lo que acusan es que la AFA con una agencia vende los pasajes más cara que las oficiales y después las terminan entregando allá a tal punto donde la AFA tiene la sede de operaciones en Qatar. Esto es lo que cuestionan. ¿Esto es así? ¿O bueno, llega mal la información? No. Esa información nosotros no la tenemos, que la AFA está haciendo un negocio con las entradas, no. Lo que están pidiendo los argentinos es lo siguiente. No tienen esa información, digo, porque es lo que algunos periodistas aquí están contando. Por eso está bueno que lo aclares. Bueno, por eso yo te digo la información que tenemos de acá. Hoy intervino, por ejemplo, la Embajada Argentina tratando de ayudar a los argentinos que estaban en el hotel que estuvimos nosotros ayer, donde allí la AFA tiene las oficinas, porque el hotel estaba pidiendo que por favor no acampen ahí, que no hagan nada, porque no tiene nada que ver el hotel y hay huéspedes. Lo que está pidiendo los aficionados compatriotas nuestros que están acá, no los que vienen en los vuelos charter que pagan $8.500 un pasaje y que sí pueden pagar $5.000, $7.000, $6.000 o $10.000 una entrada, que además también la venden a través de agencias, porque hay agencias que te venden todo el paquete completo. Lo que piden los aficionados que fueron al minuto a minuto, como yo recién expliqué, es que la AFA interceda ante la FIFA, que liberen entradas, porque las entradas pasan por FIFA, no por AFA, y que vayan los argentinos, pasaporte en mano, un pasaporte, una entrada, pero a precio oficial, no regalada,
como pasó en otros mundiales. Ahora lo que estaban pidiendo algunos, como hizo la Asociación de Fútbol, que no es la AFA, ¿no? La Federación de Marruecos, que dio 13.000 entradas, bueno, ahí sería ya algo diferente, porque la AFA tendría que hacer algún negociado con la FIFA, comprarle y regalársela a los argentinos. Pero lo que quieren es que la AFA interceda ante la FIFA para facilitarle a los argentinos poder comprarlas a un precio oficial. Ahí la clave, Maxi, es que justamente que ante la devolución de entradas de aquellos países, de aquellos aficionados, claro, que tienen entradas y no les interesa salir a la cancha, que la FIFA, en vez de publicitar o de vender las entradas directamente en su sitio, directamente se las dé a la AFA y la AFA, a precio oficial, se las venda a los hinchas argentinos. Los hinchas argentinos que están pidiendo es no las ofrezcan a través del sitio de la FIFA, porque ahí competimos contra justamente otros que no son argentinos, Está que bien, quieren a la cancha y quieren pagar. También es cierto, viste, que cualquiera puede ir a ver la final del Sí, Mundial. Bueno, y por eso no hay entrada, porque la Cualquier final... nacionalidad por ahí quiere ir a ver el espectáculo y demás. Entonces, se la pongan. a mí si me quieren ir a llama ver la el fútbol. atención, digamos, que van con el vuelo de 8.000, 9.000 dólares y después todos queremos la regulación del Estado, digamos. Todos queremos que no se pongan a la venta las entradas y que vayan solo para los argentinos, no para el resto. Qué sé yo. Es todo un problema. Sí, Yo entiendo también la igual, gente Maxi, que viaja, pero es un poco como decís, Jaled, el argentino viaja y después ve qué onda, no sé. Yo no, eso... Recién estaba hablando con una argentina que me decía, Jale, estoy yendo vía Arabia Saudita a Doha, llego a las 7 de la mañana del domingo, estoy sin entradas, confiando que 2 horas antes del partido hay mucho remanente que se empieza a vender medio al costo. Pero déjame agregarte una información. Lo que están pidiendo los argentinos, y vuelvo a insistir, son los argentinos que están acá hace un mes, no los que están viniendo. Separemos como dos caminos. Uno son los que vienen que lo pueden pagar. Lo que están pidiendo es que no la suban la FIFA al portal, porque no es que compiten con un español, un brasilero que la puede comprar y hacer su reventa. Compiten con los bots. Los bots que automáticamente suben 10.000 entradas y se acaban en 5 minutos. Entonces quieren que estén físicas para que se puedan dar, vuelvo a insistir, con el pasaporte en mano. Jaled, gracias, muy amable como siempre. ¿Qué está pasando con el mercado cambiario? Un mercado tranquilo, 320 pesos el paralelo y los demás dólares, los financieros, parecidos a la cotización de ayer, 320, 321 el dólar bolsa, 332 pesos el contado con liqui en un mercado, reiteramos, internacional que hoy está un poco más movidito, negativo respecto a lo que veíamos en los últimos días. Vamos a ir a la tanda, cuando volvamos vamos a hablar del precio de los medicamentos, qué puede pasar con el precio de los medicamentos. Herramientas Nebraska, 30 años. Nuevo acuerdo de precios de medicamentos. Claro, se suma los medicamentos a los distintos acuerdos que habían empezado con precios justos, con los combustibles, con el calzado, la indumentaria. Bueno, allá se firmó finalmente y este acuerdo de lo que trata es ponerle un tope de aumento del 3,8% mensual por los próximos 4 meses. Hasta finales de marzo los medicamentos no pueden aumentar más del 3,8%. En noviembre, según el INDEC, se habían incrementado 4,8%. Y si uno toma en cuenta los primeros 11 meses del año, fue del 80,3%, o sea, por debajo del nivel de la inflación general. Tiene una cláusula gatillo este acuerdo por el cual, si en los próximos meses la inflación supera el 5%, bueno, los medicamentos van a aumentar más del 3,8%. ¿Cuánto van a aumentar? Un punto menos que la inflación, esa supuesta, de más del 5% mensual. ¿Qué promete, qué compromiso asume el gobierno? Y bueno, el mismo que asume con los fabricantes de alimentos o con los importadores de bananas, que es darles dólares oficiales darle dólares oficiales para, en este caso, para pagarle a los proveedores de los laboratorios, proveedores que estén fuera del país. Así para proveedores de insumos, para la elaboración de... Para fabricar los medicamentos acá, que hay muchos insumos importados.
Efectivamente, sí, te diría que, por ejemplo, en algunos casos los blisters plásticos vienen de afuera. Este es otro de los acuerdos que se cerraron en las últimas horas. Esto fue ayer mismo y ya empieza a regir porque va a ser importante porque, como te decía, en noviembre los medicamentos aumentaron 4,8%. ¿Con quién cerró Massa? Creo que ahí está la foto de Massa en la reunión con la Cámara de Laboratorios. Claro, con los principales laboratorios, que son los que se comprometen en este caso a poner un tope a los aumentos mensuales. ¿Y cómo venían hasta ahora? ¿Venían cumpliendo el acuerdo de un punto menos que la inflación? Sí, salvo en el caso de noviembre, que aumentaron más de lo que del resto, digamos, 4,8%. Pero si vos te fijás en cómo fue en los primeros 11 meses, los precios de los medicamentos estuvieron por debajo de la inflación general, estuvo en el 80,3%. Y ahí después tenés el acuerdo de los laboratorios con el PAMI, que eso también se estuvo cumpliendo, pero es importante esto de tener un tope, en el caso de los remedios, de tener un tope del 3,8% mensual, hasta fin de marzo. Hasta fin de marzo. Hasta fin de marzo. 4 meses. En la misma línea de precios justos, de los combustibles, del calzado, de la indumentaria. Bueno, en total hay 10 acuerdos que están en marcha ahora con distintos sectores de la economía. Cerramos con Adrián Saque de Estados Unidos. Adrián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi, querido equipo. Bueno, aquí seguimos levantando olas con el artículo de The Washington Post, que recordemos, estuvimos hablando los últimos días, porque había una editorialista que se quejaba de que en la selección argentina no había jugadores de raza negra. Bueno, no solamente en la Argentina fue criticado este artículo, sino también en los Estados Unidos. Ayer le tocó a la cadena Fox, a través de un programa importante, el Prime Time, donde un periodista, que hace las veces de comediante también, Greg Gutfeld, lo trató directamente de idiota al artículo, no la persona que lo escribió, pero sí al artículo, diciendo que hacía una comparación desastrosa justamente al haberse tenido que rectificar este diario que alguna vez fue muy prestigioso, ¿no? Todavía lo sigue siendo para algunos, sobre todo para el progresismo estadounidense, dijo que al tener que rectificarse y decir que la población argentina solo el 0,4% era afrodescendiente, y haciendo un juego de palabras en inglés, dijo: el Washington Post is dumber than a post. O sea, el Washington Post es más tonto que un poste, ¿no? Realmente quedó en esos términos. Después abrió el debate en su programa y uno de los periodistas de su panel justamente fue duro con el artículo, explicando que no hay jugadores de raza negra en la selección argentina, porque tampoco hay gente de origen costarricense en la selección de Japón, por ejemplo, ¿no? Y bueno, dieron también otros ejemplos hablando acerca de este absurdo y de estar obsesionados, no solamente de Washington Post, sino una buena parte de Estados Unidos con el tema de la pertenencia racial y ver racismo donde no lo hay, ¿no? Bien, Adrián. Bueno, básicamente en eso se trasladó el debate. Sí, tengo entendido que el Washington Post pidió disculpas después por este artículo, que evidentemente los editores editaron muy mal, digamos, con un gran grado de ignorancia respecto a lo que sucede en la Argentina, ¿no? De cómo es su población, de cómo es la actividad del fútbol en la Argentina y demás. Adrián, simplemente para cerrar, ¿cómo van a esperar la final del domingo ahí? Bueno, vamos a estar reunidos con la comunidad argentina, como lo hicimos otras veces, en un lugar donde vamos a transmitir para A24 la previa, y voy a llevar mi camisa de cábala, ¿no? La camisa que tiene un retrato constructivista de Messi. Así que bueno, a ver A24 antes de empezar el partido. Va a estar representando. Claro, de Atlanta. Perfecto, Adrián, gracias, como siempre, muy amable. Nos estamos retirando, ya está llegando Mariana Contartesi, gracias a la gente de Varonil que como siempre me acompaña. Hola Maxi. ¿Cómo andamos, Mariana? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, aquí andamos. Che, lindo ese saco. Aparte, gracias. esto es tela de verano ya, Sí. Muy bien Varonil, ya con las telas de verano. La camiseta de lino, sí. Ay, de lino, ya estás. ¿Estás para salir hasta ahora?
24 grados 1, está bien. No, hoy es un día, hoy es un día que se banca. Está muy agradable. No sé, depende de por la zona que vayas, está caliente la calle. Sí, sí. Cuidado con los cortes. Allá por la zona. Ay, de la 9 de julio. Me pide Meli que te diga que vayas por la sombra. Por la sombra, así me decía mi abuela siempre. Se quedan con Mariana. Gracias, Maxi. Meli está un poquito... Tal cual. Buen fin de... Gracias. Como Chau, siempre. chau.